¿Qué tal? Buen viernes. Estamos aquí en Pasos Perdidos para cerrar esta semana, aquí en la Cámara de Diputados, compartiendo con ustedes toda la información de este lado de Pasos Perdidos, que fue bastante importante, sobre todo el día martes, pero sobre todo lo que sucedió en la jornada de ayer, jueves, en el Senado de la Nación. Vamos a estar repasando todas las leyes que se aprobaron, también las medias sanciones que tuvieron finalmente la media sanción para que ahora se discuta en la Cámara de Diputados, y también podemos ir analizando qué escenarios se abren a partir de estas negociaciones que también se fueron dando en paralelo mientras se votaban las leyes que impulsan sobre todo los gobernadores. Y tratar de anticipar un poco lo que puede llegar a pasar la semana próxima, medio ya cerrando este primer semestre del año, porque los últimos días ya de julio van a ser los días del receso, ¿no? Si bien, bueno, los diputados siempre están disponibles para ser convocados a una sesión o para proponer alguna, también entra en ese receso invernal que coincide con la feria judicial, sobre todo, y también con el receso escolar de las distintas provincias y de los distintos ámbitos también educativos. Así que antes de que termine el semestre vamos a ir evaluando un poco también lo que dejó este primer semestre del segundo año de la gestión de Javier Milei, pero antes vamos a empezar con los títulos para saber qué temas son los destacados de la jornada. Emergencia en discapacidad. Por unanimidad, la Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto hasta 2026. Sesión especial en el Senado, se sancionó la actualización de los saberes jubilatorios y la restitución de la moratoria previsional. Conmemoraron en diputados el aniversario por el atentado a la AMIA. Se reconoció la labor de legisladores que aprobaron la ley de juicio en ausencia. De estos temas vamos a estar conversando. Le doy la bienvenida a mi compañera de los viernes, Silvia Rascher. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Amanda. Buenas tardes a los televidentes. Vengo de otro programa, claro, así que los vuelvo a saludar. De estar con nuestro colega y compañero José Di Mauro. Exactamente, vuelvo a saludar porque el público se renueva. Eso dice Mirta, el público se renueva. Veíamos recién en el título algo importante, que el próximo viernes se va a estar conmemorando básicamente un nuevo aniversario, ya 31 años del atentado a la AMIA, y me parece que en este año sobre todo, y también parte del año pasado, con los rehenes que fueron capturados por el grupo terrorista Hamas, tomó mucha relevancia también el debate en torno a la impunidad que todavía ronda por el atentado. Por eso se hizo también este homenaje en algún sentido y el reconocimiento por el juicio en ausencia. Nuestro país está esperando a ver qué pasa, si se liberan o no. Nadie sabe si están con vida o no. Hay 3 argentinos que se cree que están con vida. Eitan Horn, hijo de un periodista, su hermano fue liberado, y los hermanos Cunio. Uno de ellos amigo de la familia Vivas. Vivían junto, David Cunio vivía junto con la familia Vivas. Bueno, están esperando información, a ver si en algún momento hay un alto al fuego y esos dos muy jóvenes pueden ser liberados. Y eso también implica, Silvia, que este próximo aniversario del viernes que viene va a estar cargado de toda esa reclamo por la libertad de estos rehenes, y también centrado, entiendo, por este acto que se hizo en estos días aquí en el Congreso de la Nación, la posibilidad de avanzar con un juicio en ausencia. Exactamente, ¿no? Que este año salió la ley del juicio en ausencia, una de las leyes que consiguió el oficialismo. Vemos justamente aquí imágenes de esta actividad que se hizo en el Salón de los Pasos Perdidos, impulsado por justamente la presidenta del Grupo de Amistad Parlamentario con Israel, que es la diputada Ahmeyet. Ahí estamos viendo a quien presidió el debate en torno al juicio en ausencia, la diputada Rodríguez Machado, y el ministro de Justicia, Junio Libarona, que también está ahí presente. Exactamente, ahí vemos las imágenes. Hablaron del juicio en ausencia y recordaron el atentado que causó 85 muertos en 18 de julio de 1994. Exactamente, y por eso se van a estar haciendo, bueno, había diputados de distintos bloques políticos, estuvieron conversando también con quien preside justamente
Hoy la AMIA, Mauro Berenstein, y el titular de la DAIA, perdón, justamente, Mauro Berenstein, que estuvo también participando de esta disertación, hablando sobre el debate que se dio en el Congreso de la Nación sobre juicio en ausencia, que si bien no es uno de los temas de la agenda parlamentaria, básicamente, tan cerquita que estamos del aniversario de este atentado terrible que vivió la Argentina, Exactamente. y bueno, y también con reavivar un poco todo esto con la serie de Menem, que está ya en algunas plataformas y que También hay un revival, ¿no?, de sobre los el tema de lo 90. que fue los atentados a la Embajada de Israel el 17 de marzo de 1992, en el primer gobierno de Carlos Menem, Exacto, y el atentado a la AMIA, que fue en el 94. 94, también el primer gobierno. Por eso es como un momento donde, bueno, vamos a estar también acompañando esa memoria, ese recuerdo y sobre todo, bueno, reclamando algo que es fundamental, que es la justicia, ¿no? La justicia que no llega, las unidades especiales de investigación que se hicieron en el ámbito de la justicia. En este Congreso de la Nación hubo específicamente una comisión bicameral investigadora que sacó un informe que, bueno, no puede hacer más que investigar también, no solo el que está a disposición de hace la un justicia, control ¿no? de lo que fue la investigación, pero mucho más no puede hacer. Exacto, sí, Un seguimiento hizo. aportaron toda la información construida y la justicia todavía tiene esta gran deuda con el pueblo argentino de Exactamente. condenar y conocer la dinámica, ¿no? Qué fue lo que pasó en definitiva en esos dos atentados, pero centrados sobre todo en el de la Mutual Judía, ¿no? En la AMIA. Exactamente. En el otro también fue muy importante, pero fue diferente. Fue diferente porque la Mutual Judía tiene otra misión en la Argentina. Da mucha, primero que tiene una bolsa de trabajo, da mucha acción social, Claro. tiene otra función. Es más comunitario, el otro estaba más enfocado a una embajada. Es una sede, digamos, de otro país dentro de la Argentina. Tienen otra misión, otro estatus. Esto era una sede en Pasteur 633, que fue después reconstruido, pero tiene otra misión, que es una misión más social. De esto vamos a estar hablando también en un ratito y seguro toda la semana próxima, pero ahora nos están convocando. Nos vamos rápidamente a la provincia del Chaco. Le damos la bienvenida y le agradecemos profundamente al diputado Juan Manuel Pedrini, que está haciendo un alto en sus recorridas habituales por la provincia para comunicarse aquí con Pasos Perdidos. Diputado, bienvenido. Amanda Alma y Silvia Rascher. Los saludamos desde aquí, desde el piso. Buenas tardes. Bueno, un gusto, como siempre, estar con ustedes. Muchas gracias porque lo vemos recorriendo. Está, bueno, haciendo campaña, está recorriendo la provincia. Sabemos que tuvieron elecciones, pero tienen también pronto, como todos, elecciones en octubre, ¿no? Sí, efectivamente. Ahí no estamos de campaña, la campaña todavía no comenzó, ni siquiera están los candidatos, pero sí estamos recorriendo porque las últimas decisiones del Poder Ejecutivo, particularmente las relacionadas con el INTA, el INTI, Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, bueno, todos los afectados nos piden reuniones a las que accedemos, lógicamente, y en el Chaco se siente mucho estas decisiones que tomó por decreto el coloso Tutzenegger y el presidente. Le quería preguntar porque está convocada para el martes a las 16 horas una comisión que usted preside, que tiene que ver con la Comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales. La ha convocado, bueno, la agenda de las comisiones es cotidiana, pero ¿qué proyectos van a estar analizando? O si hay algo en particular de los proyectos o de las acciones que ha llevado adelante el gobierno que quieran analizar en esta comisión. Bueno, justamente esta comisión es atípica porque es de seguimiento de normas tributarias y previsionales. Sí. Siempre las comisiones actúan antes de que una ley llegue, un proyecto de ley llegue al recinto, ¿no es cierto? Acá actuamos después, hacemos el seguimiento de qué pasó con una norma u otra. La reunión que se convocó para el martes es para justamente
nos queda una cuestión formal, que es la elección de dos integrantes de la conducción de la comisión que, bueno, no fueron electos, y, y desarrollar en conjunto, ¿no es cierto?, lo que vendría a ser un curso de acción de los próximos meses. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que ahora sí, con la ley que aprobó ayer el Senado, que lo que pretende es que las provincias, se coparticipe con las provincias, los ATN y el impuesto a los combustibles, Sí. bueno, entonces sería bueno que esta comisión, que hace el seguimiento justamente de estas normas, pueda entregar un informe detallado, concreto, de qué pasó con estos dos impuestos cuando lo tratemos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Eso, por ejemplo. Luego, hubo también un polémico cambio impositivo relacionado con el tabaco, que usted Sí. recordará. Bueno, también algunos integrantes de la comisión quieren analizar qué sucedió, ¿no es cierto? Cómo están las cosas ahora que se quitó a una tabacalera la posibilidad de no pagar impuestos a través de distintas acciones judiciales que llevaba adelante. Bueno, la situación tributaria respecto del tabaco hoy es uniforme, no es que haya algunos que paguen más que otros, y también sería bueno analizar si esa uniformidad repercutió o no en la recaudación impositiva. Una consulta. ¿Qué Sí. opinión le merece a usted el proyecto votado en el Senado que cambia la coparticipación del impuesto a los combustibles y de los ATN? Bueno, que los hace coparticipables, sería. Ujú. En parte los hace coparticipables. Eh, Viendo desde el interior, ¿no? Lo que vemos es que tenemos las rutas en pésimo estado, detonadas. Lo que nos dicen de vialidad, de las oficinas de la vialidad, de las direcciones de vialidades provinciales, que recibieron una orden oportunamente del gobierno nacional de cancelar todos los contratos de mantenimiento de ruta, ni hablar de ruta nueva, cancelar los contratos de mantenimiento de ruta. Entonces, bueno, los gobernadores con buen tino pueden decir, a ver, el impuesto a los combustibles, la parte que se tiene que coparticipar, que se tiene que gastar en el mantenimiento de las rutas están lógicamente en el interior, no en Cava, bueno, no lo están usando, o sea, están haciendo un ajuste con nuestra plata o con recursos que debían ser destinados a la red vial federal. Como no lo van a hacer, evidentemente, hagámoslo nosotros. Empecemos a administrar nosotros esos recursos. Y lo otro son los ATN, ¿no es cierto? Usted sabe que el 1% de los fondos coparticipables en Argentina conforman una masa de dinero Sí. que es de distribución discrecional del Poder Ejecutivo de turno, ¿no? Es para que lo reparta entre las provincias de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo. Bueno, eh, no reparten todos los ATN, sino una parte ínfima de los mismos, pero como es recursos, son recursos que deben ir a las provincias, si el Ejecutivo no va a hacer uso de su facultad de distribución, bueno, pues que lo hagan las provincias y conforme el índice de coparticipación, así no hay mayores inconvenientes. Diputado, ¿cómo se imagina la Que discusión? yo estoy totalmente de acuerdo, porque el gobierno nacional no puede estar cobrando un impuesto que tiene un destino específico, en este caso mantenimiento de ruta, y no hacerlo. Si no lo hace él, que lo hagan las provincias. Lo mismo con el FONAVI, ¿eh? El 20% del impuesto a los combustibles Sí. también tiene que ir para la construcción de viviendas en Argentina. Bueno,
le aseguro que no hay ninguna vivienda en construcción, por lo menos en la provincia del Chaco, con recursos nacionales. ¿Y Así que cómo, el mismo sentido, ¿no? cómo se Sí, imagina la discusión aquí en la Cámara de Diputados? Ayer en el Senado se aprobaron los proyectos por unanimidad, con el aporte de diferentes bloques, no todos los integrantes de los bloques, eh, algunos de los senadores por la provincia del Chaco, por ejemplo, no estuvieron presentes, diciendo que no querían convalidar justamente la sesión de ayer. Pero ¿cómo se imagina esta discusión en la Cámara de Diputados, donde, bueno, el oficialismo en general logra tener a sus aliados para acompañarlo en las decisiones de vetar proyectos o de intentar no aprobar algunos? bueno, creo que podría ser un espejo de lo que sucedió en el Senado y con lo que sí no creo que se ausenten porque eh, vamos a llegar a los 2 tercios. Yo soy optimista que para estas cuestiones se van a reunir los 2 tercios y bueno, este, si no están, después que no se quejen, ¿no? En el Mm, sentido que las leyes que se puedan salir, usted sabe que se puede poner la Cámara en comisión y votar otras leyes también. ujú. Exactamente. Y bueno, aparte ustedes tienen la posibilidad de hacer sino un emplazamiento para tratar las leyes, aunque me parece que en este caso no debería suceder. Si uno mira a Eh, todos los gobernadores que firmaron el Tal proyecto. cual, tal cual. Pero bueno, desde que está el peor presidente que recuerde la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara, el diputado Esper, un monumento al ñoqui, un inútil que no convoca a la comisión jamás. El diputado, Uy, se cortó un poco la comunicación, está ralentizada. Estábamos hablando con el diputado Juan Manuel Pedrini, que nos atendía desde la eh, provincia del Chaco. le- No sé si está por ahí, se corta un poco la sí, 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 acá comunicación. estoy. Acá estoy. No, le decía que espere el diputado más vago que recuerde la Comisión de Presupuesto y Hacienda, así que ya tal vez tengamos que recurrir a- a forzarlo a que la convoque, ¿no? Si es que no lo hace. Después hablan de evitar costos. Los costos de las sesiones cada vez que él no convoca a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hay que atribuírselo nada más que a este personaje. Pero bueno, eh, esperemos que el Congreso funcione Mm. normalmente. Gracias, diputado, por hacer un alto en su actividad el día de hoy y atendernos un ratito. Lo vemos la semana que viene, seguramente. Con mucho gusto. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, lo que decimos siempre, los diputados no están solo acá en sus despachos sentados, cuando van a las provincias atienden también todas las demandas de los que después, bueno, les van a pedir los votos, ¿no? En definitiva. Exactamente. Bueno, para la provincia de Chaco el tema del INTI y del INTA es muy importante. Ujú. Entonces, obviamente que hay demandas sobre los legisladores. Hay que recordar que estas últimas acciones que tomó el Gobierno Nacional a través de una serie de decretos tiene que ver con las facultades delegadas que se tenían a partir de la aprobación de la ley bases, pero también vinculado con un debate muy profundo que se dio el año pasado, la ley bases, en esta Cámara sobre todo, respecto a estos organismos, ¿no? El INTA, el INTI, Sí, que se exactamente. excluyeron De la del ley listado, base, ¿no? sí. Que buscaba y pretendía el gobierno unificar en un solo organismo. Bueno, ahora lo hizo, Ujú. en base a las facultades que vencieron el miércoles pasado. Exactamente. Bueno, de esto vamos a seguir hablando en el día de hoy porque la actividad parlamentaria continúa. Si bien estamos cerrando ya una etapa del primer semestre del año, el segundo semestre en general, Silvia, está signado principalmente por el debate presupuestario. El 15 de septiembre tiene que Sí, venir. pero me parece que el debate presupuestario se va a atrasar, ¿eh? En general, cuando hay recambio legislativo, se pospone para cuando se cambian los Las integrantes de cámaras, las cámaras, sí. ¿no? El 10 de diciembre. Pero sí Yo veo un empieza a conocerse diciembre un poco más, complicado con ese tema, con mucha actividad con acá. mucha actividad. A diferencia del año pasado, veo un diciembre muy complicado con mucha actividad y no veo que traten el presupuesto. Obviamente se tiene que presentar el 15 de septiembre. La duda es
volverá a repetirse de nuevo, digamos, que el presupuesto lo presente el presidente de la Nación, o lo presentará como se ha hecho históricamente en los últimos 40 años el ministro de Economía? Esa es la gran duda. Un ministro de Economía que todavía no participó de ninguna actividad en el Congreso Nacional, No. se lo convocó en varias oportunidades desde que asumió Luis Caputo por distintos proyectos, entre ellos la habilitación para la toma de deuda, para la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que fue un debate bastante álgido aquí en la Cámara de Diputados, también en el Senado, que finalmente se aprobó, en el Senado con mayorías muy exiguas, pero que finalmente se aprobó y que se esperaba la presencia del ministro como hubo en otras oportunidades. Está bastante esquivo, ¿no? Desde allá, 2017 que no viene. Se puede presentar el proyecto de presupuesto y que nadie lo venga a presentar, digamos, se presenta formalmente por mesa de entradas y que después el debate se abra directamente, no es lo que sucede habitualmente, con la presencia de los funcionarios del Ministerio de Economía. Sí, que este año, como recordamos, no hay presupuesto porque no se pudo dar esa discusión, ¿no? Cuando comenzaba a darse ese debate, luego de la presentación formal del presupuesto por parte del presidente de la Nación, bueno, se decidió suspender la discusión en torno Pero eso fue al casi presupuesto. En fines de noviembre, eso fue en noviembre. Fines de octubre, principios de noviembre. Sí, había habido muy poquitas reuniones, ¿no? Todavía no se había podido comenzar con el debate. Hubo reuniones informativas nada más, pero no se había comenzado con el debate entre los legisladores sobre el detalle fino del proyecto de presupuesto. Y este año, bueno, vamos a ver cómo se da esa dinámica. Estamos cerca, si bien se va a posponer todo para el mes de diciembre, como bien explica Silvia, pero sí es un semestre, digamos, el segundo, donde las discusiones presupuestarias aparecen con otra intensidad. Se conoció hace poco un adelanto del presupuesto para ir viendo por lo menos algunos de los aspectos que plantea el Gobierno Nacional como disparador de un debate que se va a centrar más en la última parte del año. Y la oposición forzando todos los debates que pueda hasta también el 10 de diciembre, o en verdad hasta las elecciones del mes de octubre, porque van contándose las horas, ¿no?, para estas mayorías circunstanciales que se arman en función de algunos temas en particular que hacen coincidir a las distintas fuerzas políticas. Así que es un poco el panorama que se abre para los próximos días. Tiene impacto, no sé si después del 26 de octubre tendrá, digamos, esa coalición de fuerzas opositoras la fuerza para seguir insistiendo con sesiones especiales, porque siempre tiene mucho impacto político, que es lo que sucede en las elecciones. ¿Quién ganó o quién no ganó? Aunque no consiga una gran cantidad aunque no haya un gran cambio en la composición de la Cámara, tiene un peso específico, sí, cuál es el resultado de la elección. Vamos a la pausa rápidamente y volvemos en instantes. Estamos en Pasos Perdidos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes
tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Pasos Perdidos y en un ratito vamos a seguir conectándonos con diferentes diputados, pero queremos repasar un poquito, Silvia, lo que quedó ayer de la sesión, una sesión particular, una sesión bastante histórica, digamos, en un sentido, porque es la primera vez que se da esta situación de autoconvocatoria en sesiones ordinarias, podríamos decir, ¿no?, en el Senado de la Nación. A ver, vamos a plantear cómo es la situación en el Senado. El oficialismo tiene una minoría extrema. Es decir, tenía 7, echó a 1, tiene 6. Dentro de 72. Es decir, que es una situación atípica también. No se le dio a ningún gobierno. En general, del 83 a la fecha, siempre en la mayoría de los periodos tuvo mayoría el peronismo. Esta es una situación que se da así, y a eso se suma un mal vínculo entre el oficialismo y la oposición. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Por primera vez yo no recuerdo alguna otra autoconvocatoria que se haya dado dentro digamos, en el Senado. Tenemos conectada una diputada. Sí, ahora vamos a retomar porque esta cuestión del reglamento del Senado es la base principal justamente de lo que está de hoy en discusión. Así que vamos a presentar a nuestra invitada de este bloque. Nos vamos otra vez a la provincia del Chaco. Le agradecemos a la diputada Marilu Quiroz, que la vemos ahí ya presta para conversar con nosotras aquí del bloque del PRO de la provincia del Chaco. Gracias, diputada. Amanda Alma la saluda, también con Silvia Rascher, desde aquí, desde la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está? Pero muy bien, Alma, Silvia, ¿cómo les va? Muy bien, acá en nuestra querida provincia de Chaco, trabajando. Sí. Así que acá estamos. Gracias por el ratito. Queríamos primero que nada comenzar con un proyecto muy importante que usted está impulsando, porque Chaco y la ciudad de Resistencia sobre todo es protagonista de uno de los eventos culturales más importantes de la Argentina, que es nada más y nada menos que la Bienal de Escultura, ¿no?, que la ha hecho referencia en el mundo entero como un espacio, bueno, y cuando uno va a la ciudad encuentra todas esas esculturas maravillosas que quedan luego a disposición también de la ciudadanía. ¿Por qué hasta el momento nunca se había declarado a esta Bienal como un justamente patrimonio cultural inmaterial de la nación? En realidad, la Bienal tiene varias nominaciones. Sí. Desde hace mucho tiempo que está, cada 2 años se da y realmente es una fuente de turismo muy importante y, como siempre digo, mostrar ese Chaco maravilloso que tiene que ver con la cultura y que nos vienen escultores de todo el mundo, se eligen 10 de todos los países que participan y vienen a trabajar, y luego esas esculturas se emplazan en algún lugar de la ciudad. La verdad que Chaco es un museo a cielo abierto. Tenemos más de 700 esculturas en la ciudad de Resistencia, que realmente es un orgullo, y de muchos escultores famosos del mundo. O sea, realmente. Entonces, este proyecto que fue aprobado en comisión nos lleva a hacer un eslabón más para declararlo Patrimonio Cultural para la Humanidad por la UNESCO. O sea, Patrimonio Cultural Inmaterial de la nación. Habían discutido el año pasado sobre esta categorización, ¿no?, de la declaración de, no de la Bienal particularmente, pero sí en la Comisión de Cultura estuvieron trabajando mucho sobre justamente el patrimonio inmaterial de la Argentina. ¿Y qué significaría? ¿Nos aclararía a qué alcance tiene en definitiva esta declaración para la Bienal? Sí, tiene muchos alcances realmente. Primero, obviamente, esto se declaró en la Cámara de Senadores, donde se hizo ley, el patrimonio inmaterial, que tiene alcances realmente muy importantes, porque aparte de cuidar la historia, de favorecer, de prevalecer todo lo que tenga que ver con la cultura, hay fondos que también se destinan para la preservación y cuidado de esto. O sea, realmente es muy importante, y
poder hacerlo con la Bienal nos lleva a otro paso importante. Así que estamos muy contentos y bueno, seguir trabajando para que la gente de Argentina conozca, porque mucha gente no sabe qué es lo que pasa en Chaco, ya que generalmente no tenemos buena prensa, pero realmente Chaco tiene un lado cultural muy rico, muy profundo, que es bueno que la gente conozca. Diputada, ¿en qué estado está el proyecto que usted presentó? El proyecto está aprobado en la Comisión de Cultura. Ahora tiene que ir a presupuesto, ¿no es cierto? Estuvieron conversando con el diputado Espert para que se pueda avanzar en su comisión, que está bastante complicada. Está el proyecto, hemos hablado para que se lo pueda tratar con el artículo 109, que se ponga. Y bueno, esperemos que cuando se reúna la comisión se pueda tratar. Y después de allí tiene que ir al Senado. Bien, y usted también es parte de la Comisión de Turismo, es la presidenta de la Comisión de Turismo, ¿no? Esa autoridad. En este Vicepresidente. Vicepresidenta, sí. Ah, porque en otros momentos también le tocó ser autoridad. Quería preguntarle respecto al debate sobre el turismo nacional y los proyectos que se puedan impulsar para estimularlo, ¿no? Frente sobre todo a la competencia que hay hoy en día con las promociones para salir del país. ¿Cuál es su mirada respecto a los aportes que se pueden hacer desde el Congreso para que la Comisión pueda también tratar algunos proyectos? Hay muchos proyectos, nosotros estamos trabajando sobre el termalismo en Argentina y de nuevos lugares donde se hace termas que realmente son muy importantes y trabajar para la concientización de lo importante que es el turismo en cada lugar y que cada lugar, cada provincia tiene su cultura, su riqueza, está preparándose, hay más conciencia. Entonces estamos trabajando con Pedrali, que es la presidente, para que pueda llevarse a cabo y que la gente pueda viajar y conocer el país, conocer realmente el patrimonio que tenemos, que es maravilloso. Claro, digamos, es un poco poder generar desde el Congreso un incentivo para aquellos lugares no tan promocionados por las empresas turísticas, pero que tienen un gran valor. El tema de las termas, que yo soy una fanática personal de ir a las termas, que me encanta, digo, he conocido lugares que no son tan conocidos ni publicitados, y la verdad que es una maravilla. Totalmente. Y lo bien que hace, por eso una de las cosas que estamos trabajando es que las termas estén en la nomenclatura médica para que pueda ser recomendada, así como nos hacemos masaje, vamos a un kinesiólogo, que las termas esté también en la nomenclatura, y porque realmente hacen mucho bien y cada agua termal tiene propiedades diferentes. Nosotros acá en Presidencia de Roque Sáenz Peña tenemos aguas termales espectaculares que vienen gente de otros lugares lejanos porque estas aguas les hace bien. Después, bueno, tenemos en Entre Ríos, tenemos en La Rioja, tenemos 23 de las 24 provincias, en 23 hay termas. Tenemos en el sur termas muy importantes. Eso, acá en la provincia de Buenos Aires también. Exactamente, en la provincia de Buenos Aires hay, y realmente hace tanto bien porque la idea es prevenir y mantenerse con salud. Así que, y tenemos los elementos para que así sea. Entonces, la verdad que el turismo es una fuente importante para todo, para poner en marcha una red económica que permita que todo el lugareño pueda vivir del turismo, cuando tomamos conciencia de qué se trata. De hecho, en la última bienal que se hizo en el Chaco, en Resistencia en el 2024, hubo también una gran ocupación hotelera y un ingreso por recursos económicos por turismo también destacado, ¿no? Eso es un poco también el fundamento, parte de los fundamentos de su proyecto. ¿El resto de los diputados la acompañan en esta iniciativa? No digo solo los diputados de su provincia, ¿no? Y de otros partidos políticos, pero del Chaco. ¿Logran comprender la importancia de estas definiciones? Sí, totalmente. La verdad que estamos muy comprometidos, todos los diputados, con la Bienal, porque nos enorgullece y en eso no hay discrepancia.
Hay algunos otros proyectos porque usted también participa de la Comisión de Agricultura, ¿no? Estuvieron, bueno, en su momento intentando avanzar con la discusión sobre las retenciones, sobre un régimen especial, como el RIGI, pero para la agricultura, que lo denominaban RIDA, de incentivo a grandes inversiones en agricultura. ¿Cómo cree que puede seguir esa discusión, ya que, bueno, en la última sesión no se pudieron emplazar a las comisiones para avanzar? Todavía no. Nosotros seguimos con el estudio. Lo de RIGI está en marcha. El tema de las retenciones es una de las cosas que nos preocupa muchísimo porque a partir ahora del 1 de julio se vuelven otra vez a poner en marcha y es una situación que nos complica mucho al sector agropecuario, que está bastante mal. Hemos tenido 3 años de seca, hemos tenido... viene bastante mal y necesitamos ver de qué manera podemos ir bajando las retenciones hasta eliminarlas. Hay 5 proyectos que están en marcha donde de alguna manera la idea es ir sacándola, bajándola y que desaparezcan, ¿no? O sea, Argentina es uno de los pocos países que tiene retenciones al agro. Bueno, sobre ese tema se frustró la intención de sacar un emplazamiento el otro día, en la última sesión, pero además está el tema de que no solo, digamos, en principio lo primero que querían hacer los diputados es evitar que se vuelva a subir las retenciones, claro, por lo menos hasta fin de año. Sí, por supuesto, pero no se pudo. O sea, no, la verdad que sí, hubiese sido... que en lugar del 1 de julio, o sea, hasta diciembre, una cosa de esas, ¿no? Exactamente. Para poder poner, pero no. Así que estamos trabajando con eso. Y le preguntaba por la Comisión de Agricultura, porque también se estuvo hablando de productos regionales, de las distintas partes de la Argentina, de distintas provincias. Usted sé que tiene un trabajo muy importante con la miel chaqueña. Nos cuenta un poco también ese proceso de desarrollo respecto a, bueno, cómo incentivar la producción regional y la exportación de esos productos para mejorar las condiciones de los productores. Vos sabés que la verdad que estoy muy orgullosa de la miel que tenemos en el Chaco. Tenemos 13.500 productores, 13.500 colmenas, 87 productores muy importantes. Y tenemos la miel de pureza más importante. Nuestra miel se va a Japón, se va a Alemania, a muchos países por la pureza que tiene, ¿no es cierto? Y estamos muy orgullosos porque es una fuente de trabajo importante y la verdad que nos sorprendió de la manera en que nuestra miel ha sido captada por otros países, ¿no es cierto? Y cómo la han tomado y cómo hoy nos posicionamos en esa parte, ¿no es cierto? Así que estamos muy contentos. Se trabaja muchísimo y cada vez más. Tenemos la zona del impenetrable, donde tenemos la mayor producción de miel, y después tenemos Vilela, Margarita, una serie de localidades donde se trabaja y donde se produce la miel acá en el Chaco. ¿Y están teniendo posibilidades de exportación? Nos decía que a Japón exportan bastante en términos de la Alemania, competitividad, ¿no? A Dubái. La miel es nuestra miel orgánica es la que, porque al tener un proceso de este monte maravilloso que tenemos en Chaco, hace que la miel orgánica, que sea orgánica realmente, fuera de todo pesticida y toda cosa, hace que sea más requerida. Entonces realmente estamos muy orgullosos con el producto que se hace acá en Chaco con respecto a la miel. ¿Y las relaciones políticas en la Cámara de Diputados cómo están después de la sesión de la semana pasada que terminó tan intempestivamente y que han conversado en su bloque? Bueno, sabemos que el presidente de su bloque estuvo hasta estos días muy ocupado con la interna en la provincia de Buenos Aires, articulando y con la Libertad Avanza, pero ¿cómo quedó la situación aquí para avanzar con varios temas? ¿Qué análisis hace usted también de esa? O sea que nosotros tenemos una muy buena relación y yo soy de las personas que apelan al diálogo en todas sus formas, porque nosotros tenemos que llevar soluciones, o sea, no problemas, ¿no? Y de alguna manera tenemos buen diálogo, estamos trabajando juntos y vamos viendo, o sea, esto es el día a día, a ver qué pasa, ¿no? Porque tenemos sorpresa todos los días, es como que estamos en un estado de incertidumbre
pero tenemos claro el objetivo. Así que en eso estamos trabajando, en saber que queremos que al gobierno le vaya bien, que las cosas se hagan, que podamos entrar realmente en una rueda económica que nos permita a todos los argentinos trabajar, estar mejor. Y eso cuesta, no es fácil, venimos de muchos años de atraso, venimos de muchos años donde las cosas no están bien y cuesta, o sea, pero considero que a través del diálogo y de la manera que nos vayamos manejando las cosas, tengo confianza que se van a acomodar. ¿Cómo está el tema en la provincia de Chaco? ¿Hay alguna posibilidad que ustedes hagan que haya alguna alianza entre el radicalismo y el PRO para las elecciones de octubre? El gobierno que tenemos es radical. Sí. Y el PRO está dentro, estamos en una relación, sí, en una relación de unidad. De hecho, esta mañana estuve con el gobernador y bien, hay varios diputados que fueron electos ahora que son del PRO. O sea, hay un diálogo acá dentro de la provincia donde estamos bien, inclusive estamos con La Libertad Avanza. O sea, hay una común unión que hace que vayamos trabajando. Si bien hay varias aristas dentro del Partido Radical, porque son varios, Sí. no es que hay un partido radical, hay convergencia, unión, hay varios sectores. Varias aristas, sí. Entonces, bueno, tratando de acomodar. En todos lados pasan cosas, pero acá digo que en Chaco se está trabajando en un frente común. Gracias, diputada Marilu Quiroz, por este ratito aquí en Pasos Perdidos, para atendernos este viernes ya a última hora. Muchísimas gracias a usted, ya a disposición. Hasta cualquier momento. La diputada del bloque del PRO de El Chaco termina este año ella su mandato aquí en la Cámara Baja. Son varios los diputados que renuevan la mitad de la Cámara, así que son varios los diputados. Veremos si logra renovar, ¿no? Porque como bien decía, en El Chaco hay una alianza que Son es... poquitos lugares para muchos partidos, Sí, me es parece. una alianza oficialista, ¿no? Sí. En definitiva, y hay muchos partidos y no son tantas las bancas que se renuevan de la provincia. No, se renuevan. Y 3 o 4 como 4 mucho. deben Sí. ser. 4 me parece que se renuevan y generalmente sacan 2 y 2, excepto que hagan una muy buena elección, que pasen más del 50%, que no se dio en los últimos tiempos. Y bueno, hay que ver cómo se redistribuyen las bancas. Generalmente, si sale parecido a como salió en la última elección, van a ser 2 y 2. 2 del oficialismo y 2 de la oposición. En este caso, el Chaco es uno de los lugares donde ya se fue concretando esta alianza entre la Libertad Avanza y el gobernador, en este caso el gobernador Esdero, que es quien representa a un sector del radicalismo, como bien decía la diputada Quiroz, donde también está, por ejemplo, contenido el senador Víctor Zimmerman, que fue uno de los que ayer en la sesión se opuso a esta interpretación que se hizo del reglamento y se retiró junto con algunos de los senadores, o la gran mayoría de los senadores de la Libertad Avanza. En algún momento volvió el titular de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche, que también suscitó varias discusiones, ¿no? Estábamos recordando, mientras esperábamos la conexión con la diputada Marilu Quiroz, que ayer hubo una sesión en la Cámara Baja, en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, donde la oposición logró aprobar una serie de iniciativas, algunas se convirtieron en ley, otras tienen media sanción, pero todas que impactan directamente en el presupuesto, ¿no? Un presupuesto, como bien comentamos permanentemente, está prorrogado por segundo año consecutivo, es decir, se pensó en el año 2022 este presupuesto y obviamente no se condice con la realidad actual. Bueno, y aparte, yo estaba diciendo que el oficialismo tiene un número muy reducido en el Senado y por eso nunca había pasado que a un oficialismo le hagan una sesión autoconvocada. Pero reglamentariamente es cierto que la biblioteca siempre se divide en 2, pero la sesión se hizo en un día normal de sesiones y juntaron quórum. Sí, también hay que decir que se había solicitado la convocatoria de la sesión con 48 horas de anticipación.
y se había planteado la... No, eso fue en la Comisión de Presupuesto. Esa fue la nota para que se reúna la comisión. Comisión de Presupuesto. En esta sesión no hubo directamente autoconvocatoria. Porque se elige todos los años, a principio de año, la sesión preparatoria donde se designan a las autoridades de la Cámara. Se disponen los horarios de sesiones de tabla. Ordinarias, conocidas como ordinarias. Que son los miércoles a las 14 y los jueves a las 14. Y acá venían conversando feriado, justamente en función a que ya cuando se sacaron los dictámenes que fueron cuestionados también por el oficialismo, por la convocatoria de las comisiones de presupuesto y de población, en ese contexto, los senadores y las senadoras, principalmente Unión por la Patria, pero también el senador Lustó, de un sector del radicalismo, la senadora Tagliaferri, de otro sector del PRO, participaron de esas comisiones y plantaron su posición, que no era exactamente igual a la que impulsaba Unión por la Patria, pero sí favorable a que se aprobaran estas iniciativas que ya venían con media sanción de la Cámara de Diputados y que buscaban ser sancionadas definitivamente. La discusión reglamentaria, y lo vemos a Tauche, tuvo un largo rato, pero hay algo, Silvia, también que es importante, que un poco, como vos decías, la biblioteca está dividida, pero todas coinciden de algún modo en que el Pleno es soberano. El Pleno es soberano y por eso se reunió, no solo que se reunió, sino que tuvo empezó la sesión con 42 senadores. Con un número muy importante. Con un número muy importante. Y no solo habían participado de lo que serían los 3 bloques de Unión por la Patria, sino habían participado radicales para la del quórum. Habían participado, estuvo presente el diputado, los senadores Vichy, del radicalismo también. Sí, por eso. Después Fabio Fama, de Catamarca, del radicalismo. Hubo la senadora Alejandra Vigo. Del peronismo de Córdoba. Estuvieron presentes también. Y bueno, además de... digamos, de los 34 de Unión por la Patria. Entonces suma Tagliaferri y Lustó, entonces ahí ya tenés el senador Blanco, que ahí lo estamos viendo, Pablo Blanco, y este es el senador Víctor Zimmerman, que él sí se retiró, y estuvo en varios medios y se fue. Digamos, respondiendo capaz que a las directivas de su gobernador. Hay que ver cuál fue las directivas que tuvieron los gobernadores con respecto a estos proyectos que venían de diputados. Exactamente. Porque había otros gobernadores que no querían que se traten todavía. Había otros proyectos que son los que impulsan los gobernadores, que hablábamos con los diputados hace un ratito, sobre coparticipación de impuestos a los combustibles y a los ATNs, que están firmados por todos los bloques, y eso generó que también senadores del bloque PRO, por ejemplo, participarán de esa parte de la sesión que fue a continuidad de la aprobación de las iniciativas que venían de la Cámara de Diputados. Vamos nuevamente a la pausa, a la última del día de hoy, y volvemos, que nos quedan todavía varias entrevistas y mucho por comentarles. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores?
La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
último bloque aquí en Pasos Perdidos y antes que termine el programa quiero aprovechar para mandar un beso grande a nuestra audiencia, especialmente a los trabajadores ahí de la fábrica de pastas La Leonesa, que está en el barrio de San Telmo, ahí frente al mercado, que chusmean siempre Diputados TV, lo ven siempre, así que, bueno, un beso grande para ustedes, que estamos aquí reportando todo lo que pasa en el Congreso de la Nación. Nos vamos a nuestra próxima nota rápidamente, de esta manera la presentamos. Le agradecemos y le damos la bienvenida al diputado Carlos Heller, de Unión por la Patria de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Amanda Alma, Silvia Rascher, los saludan. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Amanda? Buenas tardes, un gusto saludarla. Un gustazo. Bueno, es justo un viernes después de una sesión muy importante en la Cámara de Senadores. Parte de lo que dijo el Gobierno Nacional en estas horas tiene que ver con el déficit fiscal. Planteó que los 7 proyectos que se aprobaron, los 5 proyectos en verdad que se aprobaron ayer, generan déficit fiscal y desequilibrio en las cuentas. Usted, que no solo es vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, sino sabe mucho, siempre nos ayuda a entender la economía. ¿Tiene alguna respuesta a esto que dice el Gobierno? ¿Es así? ¿Afecta tanto el desequilibrio fiscal? A ver, primero yo quiero dar una respuesta bien de fondo sobre el tema, porque en ese planteo realmente hay una cuestión de fondo. El presidente, sobre todo, el gobierno, pero el presidente, que es un natural promotor de las políticas que el gobierno lleva adelante, plantea cambiar la lógica de lo que es el presupuesto de una nación. Él dice que el presupuesto no se debe hacer en función de las necesidades, sino de los recursos. Y eso, Alma, es parte de la batalla cultural. Y nos va convenciendo y todos vamos entrando en esa discusión. Si hay un problema de atención a las personas con discapacidad, no puede discutirse si tiene partida presupuestaria o no. Hay que atender la necesidad y después discutir cómo se resuelven los recursos, de dónde salen, etcétera, etcétera. Yo digo esto para entender bien el tema de fondo y después voy a contestar a la pregunta puntual. Y insisto en esto porque para mí es una cuestión decisiva. Primero, estamos transitando una situación inédita de un país que hace 2 años que no tiene presupuesto y por lo tanto no estamos pudiendo discutir prioridades, para qué se asignan los recursos, cuáles son los recursos, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la primera anormalidad, hay que tener un presupuesto. Ahora, acá aparece una discusión bien de fondo. ¿Cómo se hace el presupuesto? ¿Sobre la base de los recursos o sobre la base de las necesidades? Y esto es ideológico, y esto es un debate parteagua. Yo no tengo ninguna duda, mi posición es que el presupuesto debe reflejar las necesidades que tiene la sociedad de atención en todos los planos. Lo que necesita en materia de salud, de educación, de obra pública, de investigación, de lo que se nos ocurra, de cultura, y así de corrido. Y todo eso va a generar un presupuesto de gastos que luego hay que discutir cómo a través de las políticas impositivas se generan recursos para atenderlos. Entonces, cuando yo digo nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, pero sí somos enemigos del ajuste para resolver el problema fiscal, porque eso nos lleva a un callejón sin salida. Cuando yo voy a ajustar que gasto lo que ingresa, achico la actividad económica y entonces van a ingresar menos y el ajuste es infinito por esa vía. No es por ahí, por eso es un problema de fondo en el que tenemos que discutirlo yo desde mi punto de vista, sin hacer concesiones en lo de fondo. La Argentina de hoy es un país donde se ha profundizado la concentración de la riqueza en pocas manos. Hay
una cantidad de ricos que son más ricos y hay una cantidad de pobres más grandes que son más pobres. Necesitamos hacer una corrección de la imagen. Un segundito, ahora reconectamos con usted porque justamente ha planteado un par de cuestiones interesantes. Acá mi compañera Silvia Rascher también le quiere hacer unas preguntas. Reconectamos inmediatamente en instantes para poder verlo y escucharlo mejor. Estamos hablando con Carlos Heller. Él es diputado de Unión por la Patria de la Ciudad de Buenos Aires, como decía Silvia, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y que lleva adelante, bueno, esta punto principal que es no hay presupuesto, ¿no? Claro, y un diputado que tiene mucha experiencia en la Cámara, ha conducido la comisión muchos años, sabe cómo se conduce una comisión, entonces puede darnos su opinión sobre este tema y sobre otros temas que vienen en discusión desde el Senado. Pero esto que él hacía como puntapié inicial, en cualquier discusión que se da en la Cámara de Diputados y del Senado, lo que dice él. No hay presupuesto, o sea, el gobierno puede decir, bueno, esto es deficitario, genera tal déficit, pero en verdad quien retiró la discusión del presupuesto fue el propio gobierno nacional, que podría haber tenido alternativas, ¿no? Como discutirlo a mitad de año. También se ha hecho en algún momento discutir una parte del presupuesto. O no cerrar la discusión. Bueno, o hacerlo en enero. Por ejemplo, convocar extraordinarias para eso. Exactamente. Tenía varias alternativas que prefirió no usar y prefirió una nueva prórroga por segunda vez consecutiva de un presupuesto, lo cual no es un sistema muy normal, vamos a ser sinceros. Y además hablábamos hace un ratito de lo inhabitual que es que se autoconvoquen los senadores en el Senado, lo inhabitual que es tener un presupuesto prorrogado 2 años consecutivos por decisión propia, ¿no? Porque, bueno, algunos tuvieron que ver con la situación de que no se lo aprobaron, eso le pasó al gobierno de Alberto Fernández en el año 2021, que no se aprobó el presupuesto. Se rechazó el presupuesto y tuvo que prorrogarse al año siguiente, y también cuando asumió en la gestión de Alberto Fernández decidieron también prorrogar el presupuesto que venía del gobierno. No lo quiso tratar ni modificar, vamos a ser sinceros, el de Mauricio Macri. Porque lo había presentado Mauricio Macri en el 15 de septiembre del 2019, y como no se había llegado obviamente a discutir porque estaba el proceso electoral en curso, Mauricio Macri... Es lo que me parece que pasa en todos los años electorales. Exactamente. A veces no se discute. No se puede discutir porque, pero bueno, en general, en otros años ha sucedido que se ha presentado un nuevo presupuesto y se ha logrado discutir. Mauricio Macri lo discutió también en el verano ese año, cuando asumió por primera vez. Lo cambió y lo cambió completamente en el año 2015. Ya estaba aprobado. Y estaba aprobado y después se cambió, sí. Cuando era ministro de Economía, Axel Kicillof, estaba aprobado y después él hizo diferentes modificaciones porque, bueno, tomó otra política económica que no iba en línea con el presupuesto que se había aprobado. Se había aprobado en noviembre del 2015. Exactamente, antes del cambio de signo político que tuvo ese resultado electoral. Recordemos que también Mauricio Macri había ganado las elecciones en un balotaje en el mes de noviembre. Exactamente. También, y eso corrió todo el proceso hasta casi un par de días antes de asumir la nueva gestión. Pero bueno, la discusión en definitiva, estamos conversando con el diputado Carlos Heller, tiene que ver con los proyectos que se aprobaron ayer en la Cámara de Senadores. Las medias sanciones son, por un lado, los 2 proyectos que impulsan los gobernadores, la coparticipación de las ATN, un cambio en la forma de coparticipar los ATN y modificaciones en la ley de combustibles, del impuesto a los combustibles. Claro, digamos, en el caso de los ATN es ponerlo a ser coparticipable. Y en el caso de los combustibles es cambiar cómo se hace la distribución del impuesto al combustible. ¿Por qué? Porque parte de ese impuesto iba a fondos fiduciarios que hoy están eliminados. Exactamente. Entonces, esa porción de dinero que antes se acumulaba para determinadas obras políticas públicas, obras de vivienda, y se destinaba también a desarrollo eléctrico, ahora esos fondos quedaban en manos del gobierno nacional al ser eliminados los fondos fiduciarios. ¿Y qué dicen los gobernadores? Esa es plata nuestra, nosotros queremos que se coparticipe de otra manera. La complejidad que tienen los impuestos en Argentina es que muchos impuestos son
fraccionados la recaudación de esos impuestos hacia asignaciones específicas, algunos por ley y otros que fueron por resoluciones que se fueron tomando incluso por definiciones presupuestarias en la ley de presupuesto, ¿no? Pero generalmente son por ley. Y eso genera una dinámica política que se hizo en los últimos años respecto a determinados fondos que acumulan recursos que en general se garantiza que ese dinero no se devalúe, para obras específicas. Cuando hay una catástrofe o para programas en particular, esos recursos son utilizados. El Gobierno Nacional decidió, desde que asumió, acabar con esa política de fideicomisos, de fondos para garantizar determinadas situaciones extraordinarias, y ahora los gobernadores reclaman que eso se coparticipe de una manera mayor. Por otro lado, también se aprobaron la insistencia en la Cámara de Senadores por la emergencia en Bahía Blanca, que también es algo muy importante porque tuvo unanimidad de esa discusión en su momento, también aquí en la Cámara Baja, y tuvo el respaldo de la Cámara de Senadores ahora de nuevo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa acá en diputados. Yo no doy nada por aprobado hasta que no vea los votos. Exacto. Porque después empiezan las negociaciones con los gobernadores, con esto, con lo otro, y bueno, y el senador, el senador que apoyó acá, capaz que no es el diputado que apoya acá. Y además hay que decir que hay más fragmentación en la Cámara de Diputados, hay otros bloques, hay monobloques, toda esa negociación, bueno, genera que se articule de otra manera. Y las que se aprobaron y se convirtieron en ley definitivamente son las que venían de la Cámara de Diputados. Exactamente, la ley de jubilaciones. ¿Qué dice la ley de jubilaciones que se convirtió en ley? Tiene varios puntos. Uno de los puntos es que se aumenten un 7,2% las jubilaciones. Otro de los puntos es que se eleva el bono de 70.000 pesos a 110.000. Eso daría un impacto fiscal del 0,8%, unos 6.000, poquito menos de 5.000 millones de pesos. Es una suma, alrededor de 5 billones de pesos sería. De acuerdo a lo que estimó el propio gobierno, del 0,8, lo había dicho Guillermo Francos en la sesión que fue informativa que vino informativa acá, ¿no? En el Senado, no, o sea, fue en el Senado, que fue la última que se hizo. Y después está otro punto del proyecto que es muy importante, que es la regularización de las deudas con las cajas de la provincia, que eso tiene un impacto importante, el 0,5 del PBI. Eso en relación justamente a los proyectos que anunció ya el presidente de la Nación que podría llegar a vetar, junto con la restitución de la moratoria previsional por el lapso de 2 años, para que, bueno, quienes estaban con edad... Estuvo más dividido en el tema de la moratoria. El tema de la moratoria se aprobó por 39 votos a favor, 14 en contra. Pensá que no estuvieron ni la Libertad Avanza sentados, ni la mayoría de los senadores digamos, del PRO, que están más cercanos. La UCR estuvo casi todos, menos Zimmerman, me parece que la mayoría estuvo. Pero del PRO solo estuvieron Luis Juez, que se sentó, fue una sorpresa, que ya se sentó en la sesión. Creo que el tema de la ley de discapacidad le pega muy fuerte. Él tiene una hija que tiene parálisis cerebral de 25 años. Y entonces lo interpela de manera más personal también. Sí, habló del problema que sufren las familias que tienen un hijo con discapacidad, y está el tema de la moratoria. La moratoria se aprobó con menor cantidad de votos, y bueno, hay que ver qué pasa, si hay un veto, qué va a pasar en la Cámara de Diputados, que se aprobó en forma muy justa. Vamos a retomar la comunicación con nuestro diputado Carlos Heller. Le agradecemos, vamos a estar en forma telefónica porque la imagen tenía algún problema. ¿Me escucha bien, diputado? Estoy, ¿cómo no? Estamos como en la radio ahora, así que puede estar un poco más relajado. Mi compañera Silvia Rascher le quería hacer una consulta. Bueno, si podemos. Sí, diputado, ¿qué opina del proyecto que presentaron los gobernadores y ayer se aprobó con una amplia mayoría en el Senado Nacional sobre ATN, el impuesto a los combustibles? Bueno, a ver, lo que yo opino que no hay un territorio de la nación que no sea territorio de las provincias. Porque esta cosa que nos llevan a esa discusión donde se separa la macroeconomía de la economía, también es otra cuestión de fondo con la que yo no estoy de acuerdo.
y que forma parte de lo que llamamos la batalla cultural. ¿Cuál es el territorio de la nación? No existe el territorio de la nación. El territorio de la nación es el de la sumatoria de las provincias. Entonces, tanto los ATN como el impuesto a los combustibles son recursos destinados a cuestiones que tienen que ver con la vida en las provincias, el estado de los caminos, de las rutas, una cantidad de cuestiones que están perfectamente determinadas. El gobierno prioriza el tema fiscal y lo que llaman la macro, y entonces lo hace a costa de la gente, porque tampoco las provincias son una entelequia. Cuando uno dice las provincias, está diciendo la ciudadanía, está diciendo la gente que vive en las provincias. Cuando las provincias se quedan sin esos recursos, los que sufren la consecuencia somos los habitantes y las habitantes de la República Argentina que viven en todo el territorio nacional a través de una división que se llama provincias. Así de fácil. Y en esa discusión, justamente, diputado, también preguntarle respecto a cómo va a avanzar el debate aquí en la Cámara de Diputados. La última sesión, bueno, se levantó intempestivamente por falta de quórum, por la discusión que también se dio en el recinto, pero tienen ya dictamen de 2 proyectos también importantes que se aprobaron esta semana en comisión a partir de los emplazamientos. Pronto van a estar discutiéndolo en el recinto, también estamos cerca del receso. ¿Cómo van a administrar los tiempos? Bueno, a ver, ahí entran a jugar las atribuciones y los manejos que tienen las autoridades de la Cámara. Pero, Amanda, déjame decir una cosa. Sí. Porque es cierto que la reunión se interrumpió, pero también es cierto que antes de interrumpirse se logró los 2 emplazamientos que generaron los 2 dictámenes de comisión que aprobamos el martes, y que tienen que ver con los hospitales de pediatría y en particular el Garrahan, y con el tema del presupuesto universitario, ni más ni menos. Y ahora nosotros estamos en condiciones de pedirle o de exigirle al presidente de la Cámara que convoque una sesión para tratar esos temas. Y desde luego que si hay un receso, podrá patearlo para después del receso, pero no va a poder dejar de convocarlo. Es decir, que a pesar de los problemas que hubo en esa sesión, hemos logrado destrabar el freno que el presidente de la Comisión de Presupuesto había puesto para que los temas no se traten, y ahora tienen dictamen y van al Pleno y van a la sesión, y con altísimas probabilidades de que en la primera sesión que se realice esto tenga medio dictamen, y bueno, y después vaya al Senado y siga su trámite. De cualquier manera, el tema de fondo es que el presidente ayer nos dijo una vez más que aquel gesto que hizo el día que asumió, cuando se fue del Congreso y se paró en la escalinata de espaldas al Congreso, es un gesto político de cuál es su visión de cómo pretende gobernar, que es con un Parlamento que solo sea un ratificador de las ideas del Poder Ejecutivo y no uno de los poderes que la Constitución Nacional establece, con todas las facultades, con todos los derechos y hasta con el rol de ser efectivamente el controlador del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, el gobierno va a insistir en sus tácticas de tratar de vetar. Ahora hay una novedad que dice que si el veto es rechazado, lo va a judicializar. Y ahí ya creo que entra a transitar en un camino de dudosa constitucionalidad, porque el veto, aunque uno no le guste, es un recurso que la Constitución le da al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, ¿cómo funciona esto? Las leyes las trata el Parlamento, el Poder Ejecutivo, si no dice nada, se convalidan y tiene 10 días para poder rechazarlas vetándolas. Si las veta, el otro poder, otra vez, que es el Parlamento, tiene la posibilidad de ratificar su posición, para lo cual ya necesita una mayoría especial, 2/3, no una mayoría simple, y si consigue los 2/3, el veto se ratifica, y si uno lee la Constitución,
cuando un veto se ratifica, el Poder Ejecutivo la tiene que promulgar. No la puede judicializar. La judicialización, bueno, a ver, yo no puedo decir que no lo va a poder hacer porque es un acto que uno no puede, pero digo, a todas luces es un acto que, lo voy a decir con el mayor cuidado del mundo, que la Constitución no prevé como posible. O sea que con lo que ayer resultó del Senado de ratificar la ley de emergencia para Bahía Blanca, si se da acá. Sí, esa, si todavía se da acá también. lo tiene que ratificar la Cámara de Diputados, Amanda. Si ustedes la ratifican Necesita acá. la ratificación de las dos cámaras. Si las dos cámaras tienen 2/3, para mi interpretación y lo que le he escuchado decir a juristas calificados, el Poder Ejecutivo ahí ya no tiene instancias. Debe acatar la decisión de mayoría especial que tomó el otro poder, que se llama el Parlamento, y debe promulgar la ley. ¿Y usted cómo ve el panorama en función a esto? Porque justamente la emergencia para Bahía Blanca salió por unanimidad también aquí en la Cámara de Diputados. De hecho, hubo 2 proyectos que se cruzaron en el Senado y la Cámara Baja. Se decidió aprobar más tardíamente porque los tiempos propios del Congreso. La política no es matemática, es política. Y las blancas también juegan. Bien. Entonces, el gobierno no es un gobierno pasivo e inerme. Su compañera recién lo decía, el gobierno va a presionar a los gobernadores para que a su vez presionen a los parlamentarios de las respectivas jurisdicciones y va a tratar de construir el tercio que le permita impedir que se consolide el rechazo al veto. Eso es parte de la política. Y si lo consigue, yo diré que macana, pero tengo que aceptar que está dentro del juego de las instituciones. Lo que no está dentro del juego de las instituciones es que si no lo consigue, lo quiera judicializar. Eso es lo que estoy diciendo. Bien. Porque yo hasta ahí digo, muy bien, el gobierno hará todo lo que pueda para tratar de que no logremos el tercio. O los 2/3 de rechazo. Si lo logra, ganó. Y habrá que seguir en la política insistiendo para construir, y nosotros diremos, queremos ganar las elecciones de octubre para poder consolidar eso, y él va a decir, queremos ganar las elecciones de octubre para tener una mayoría que impida que la casta nos siga impidiendo gobernar. Y bueno, y esa es la política. De acuerdo a lo que pasó en el Senado, ustedes también tendrían la posibilidad de tener los 2/3 para aprobar proyectos del tema de los impuestos. ¿Usted cómo ve esa posibilidad en la próxima sesión? A ver, yo no puedo dejar de ver las posibilidades desde el punto de vista de lo que pienso. Entiendo que así como se aprobó por unanimidad de los presentes en el Senado, no creo que haya problemas para que haya mayoría absoluta, es decir, 2/3 también en la Cámara de Diputados. Pero es una interpretación política. Ya ahí yo estoy diciendo lo que creo. Yo creo que, teniendo en cuenta que la mayor fuerza política de la Cámara de Diputados es nuestro bloque, el bloque de Unión por la Patria, que ha tenido una actitud uniforme, firme, de votar de una determinada manera, y viendo cómo han acompañado en este tema algunos otros bloques, me da la impresión que estaríamos en condiciones de construir esa mayoría especial que ratifique lo que aprobó el Senado el otro día. Muchas gracias, diputado Heller, por este ratito aquí en Pasos Perdidos y por superar los inconvenientes de comunicación también. Bueno, que les vaya bien. Buen fin de semana. Gracias. Gracias, un abrazo. Chao. Un saludo grande. Bueno, llegamos al final ya del programa. Silvia, no te puedes quejar, todos diputados, todos respondiendo a las preguntas en una semana, que fue bastante intensa también de los dos lados de Pasos Perdidos. Bueno, prometo la semana que viene que vamos a hablar del avance de presupuesto. Bien, tomo nota y ya te dejo comprometida, ¿eh? Vamos a hablar de ese tema que me parece que es muy importante. Sí, porque como venimos diciendo, no hay presupuesto en la Argentina aprobado por el Congreso, es una queja constante de los diputados y senadores de la oposición, sobre todo por el control que debe ejercer este Congreso de la Nación también
como parte de sus facultades. Nos despedimos hasta el día lunes. Que tengan buen fin de semana. Un abrazo grande. Dejamos aquí Pasos Perdidos y que siguen con la continuidad informativa de Diputados Televisión.